El daño emocional que deja una tormenta, un ciclón, un huracán, un fenómeno de la naturaleza como la tormenta Franklin, que acaba de inundar a casi todo el territorio de la República Dominicana. Solo lo conocen quienes los han padecido y quienes los han vivido. Por lo regular, los gobiernos, las autoridades, los medios de comunicación, todos se enfocan en las pérdidas materiales. Cantidad de casas inundadas, cantidad de tareas de tierra que se perdieron, los cultivos, cantidad de hogares que quedaron sin agua potable y sin energía eléctrica, cantidad de hogares que se le mojaron los ajuares, en fin, cantidad de muertos, cantidad de hospitalizados, cantidad de animales que perdieron la vida, reses, el daño a la agricultura, el daño a la agropecuaria. Pero ¿y el daño emocional? Por ejemplo, yo recuerdo cuando el huracán David, la tormenta Frederick, yo tenía 12 años de edad y eso me ha marcado para siempre y marcó a todos los niños y jóvenes de mi generación, porque en mi pueblo fue devastador. Uno de repente ver que un río se llevó parte del pueblo, uno de repente ver que un río que era un bosque, un monte donde todos nos bañábamos desnudos, había diferentes puntos para niños, para los de más edad, áreas que las mujeres lavaban, y de repente todo quedó como un piso, que uno miraba y veía de un pueblo a otro pueblo, y eso antes todo era bosques, árboles centenarios o quizás milenarios. Propiedades enteras. Yo recuerdo que nosotros teníamos una propiedad de café precisamente donde había un rancho, que ahí era que nos mudábamos en tiempo de café y desapareció la propiedad por completo. Una pequeña cañadita que pasaba frente al rancho, se llevó todo. Todo se acabó. Quedaron las montañas devastadas, los ríos y arroyos al descubierto con un tremendo cascajal que me parece que nunca volverán a ser lo que fueron antes. Entonces, eso fue una especie de desolación y de tristeza, una tristeza que perduró por años y décadas, porque cuando uno llega al pueblo, uno compara lo que era ese pueblo de la niñez, ese paraíso boscoso de reserva natural, y uno ahora lo que ve todavía es un cascajar en matorrales. Una marca emocional, un daño emocional. ¿Cuántas casas se inundaron ayer? Y hoy lo que están es tratando de que llegue sol para ver si pueden secar algo, pero ¿cuánta gente perdió su nevera? ¿Cuánta gente perdió su estufa? ¿Cuánta gente perdió su lavadora? ¿Cuánta gente perdió sus muebles y ya hoy no tiene dónde sentarse ni con qué comprarlo? Eso es devastador, desgarrador emocionalmente. Los países que tienen altos niveles de pobreza, como la República Dominicana, cada vez que se habla de un fenómeno natural, lo que da es miedo. Porque que hay un porcentaje muy alto de la población, el que sufre un daño que esto le cambia la vida familiar. Hoy para un porcentaje todo es normal, los trabajos, abrir las empresas, abrir los negocios, retomar las rutinas profesionales. Pero hay familias y hogares que hoy lo que encuentran es una realidad triste, mucho dolor, mucha pena, mucho sufrimiento. ¿Quién le va a asistir? ¿Quién le va a ayudar? Estos fenómenos aceleran fenómenos migratorios, gente que pierde su casita con todo. Si tienen un familiar en otro lado y se montan en un vehículo y buscan la forma de irse, tomar sus muchachos y de garitarse, porque quedaron sin nada.
¿Cuántas son las familias en esos campos del sur y del Cibao que quedaron sin nada? Ese es el inventario principal que tiene que hacer el gobierno. A los que quedaron sin nada es que hay que ir a auxiliar. No comenzar simplemente con camiones de comidas y de cosas, sin una indagatoria, sin una investigación. Porque el asunto es que tratan a todos por igual, a los que sufrieron daño y a los que no sufrieron daño. ¿Quiénes lo perdieron todo? Hay que saber cuántos son las familias que la perdieron todo. Que perdieron sus predios agrícolas, todo. Que perdieron sus crianzas de animales por completo. Que se le dañó todo lo que tenía en su hogar. Esto requiere de investigación, esto requiere de información seria y objetiva. No de asunto de politización, de comenzar a pedir las ayudas del gobierno y que los programas sociales se activen para entonces darle las cosas a los que son del partido que gobierna, porque aquí hay esa cultura, esa conducta que es una vagamundería, que pone en evidencia en algunos momentos hasta la precaria sensibilidad. Estos son asuntos muy serios, estos son asuntos muy delicados. La niñez es que más sufre, los niños que ven que se les desbarata todo encima, los ancianos. Ayer estaba mirando un programa de televisión ahí en Santo Domingo Norte, un señor que fue pensionado del ejército. La defensa civil por sacarlo y él que no, porque dice que si se va se le roban lo que tiene, sus tratecitos. Porque tampoco hay seguridad. Entonces el miedo a moverse, a no perder los ajuares. Porque dígame usted, ¿quién controla la hora de delincuencia que ha minado a la República Dominicana? Entonces nosotros nos estamos quedando con un Estado social y democrático de derecho, que es solo de nombre. Nosotros estamos retrocediendo mucho. Cuando se ve este tipo de eventos realmente nos damos cuenta que nosotros no somos la Suiza que han querido pintar algunos. Nosotros somos un país con niveles de pobreza altísimos y que ahora la pobreza está creciendo, la marginalidad social está creciendo, la inseguridad está creciendo, la incertidumbre está creciendo. Tenemos que entender esto para que entonces el liderazgo político de la nación pueda diseñar las políticas, los programas, y crear los consensos para dar respuesta y que podamos avanzar. Hay que dedicar menos energía al chisme, a la intriga, al odio. Ese otro cáncer que está en el ADN de los dominicanos. Cuánta envidia, cuánto chisme, cuánta intriga, cuánta maldad. Y en ciertas medidas eso impide que nos pongamos de acuerdo para hacer lo que realmente se debe hacer, para que esta República Dominicana dé un salto definitivo al progreso y al desarrollo. Porque riquezas naturales tenemos para ser un país desarrollado. Una pequeña isla que es una bendición de Dios cuando uno ve tierra, los climas, las aguas que tenemos, cómo se puede producir de todo, pero no tenemos un diseño ni una voluntad para lograr eso. Así es que exijo y pido que se preste atención al daño emocional que estos fenómenos, esta tormenta Franklin, causó y seguirá causando por mucho tiempo a las familias que lo perdieron todo.